el debate imponía. Yo quiero, de manera serena, señor presidente, referirme a lo que en mi sentir genera una enorme complicación en la vida nacional, y es la forma como el gobierno nacional, frente a sectores productivos, sectores honorables, sectores laboriosos, ha ido tomando distancia, perdiendo la capacidad de interpretarlos cabalmente, perdiendo la capacidad de entender cuáles son sus padecimientos, sus sufrimientos, sus necesidades. No se equivocan los colombianos cuando perciben la dolorosa asimetría que existe frente a la devoción casi servil con la que se escuchan las voces de criminales y terroristas y delincuentes que han ensangrentado nuestro país en muchos frentes, en contraste con la dura arrogancia centralista, la forma esquiva y distante como altos funcionarios del gobierno nacional se aproximan a hombres humildes y de bien que lo único que piden muchas veces es la posibilidad de que los escuchen. Yo no entiendo esa asimetría entre la firmeza categórica y arrogante con gente buena y decente y humilde que lo único que lleva pidiendo 3 años es que el gobierno los escuchen, en contraste con lo que apreciamos en escenarios en los que sí se requeriría un ejercicio firme de la autoridad nacional. Y eso ha llevado al gobierno, señor presidente, a una confusión que engendra buena parte de las tragedias que hoy vivimos. El gobierno, en el caso de la minería, en el caso de la protesta agraria, ha confundido al hombre de bien que tiene hambre, que quiere luchar para salir adelante con sus hijos y su familia, con el que sí es un delincuente y un criminal, y lo digo con ejemplos. El señor ministro Federico Rengifo no ha podido entender la diferencia entre los criminales de las BACRIM y los mineros históricos que quieren formalizarse. Y el gobierno, alejado de la gente, no la conoce, no la entiende, entonces produce una receta que trata por igual al criminal que al minero informal que aspira a formalizarse. Y en el campo está pasando lo mismo. Lo ha dicho con claridad el senador José Darío Salazar. Yo entiendo la necesidad de que el gobierno plantee una fórmula para la sustitución de cultivos en el Catatumbo. Claro que hay que sustituir los cultivos en el Catatumbo, pero no puede ser que se atienda con mayor prontitud la solicitud de quienes han defendido la ilicitud de los cultivos en contraste con quienes han reclamado que se acelere la política de sustitución con estímulos cabales para la siembra, para el desarrollo agropecuario. Era muy doloroso anoche, mientras el señor presidente de la República decía, como si eso fuera para ufanarse, que el paro no había tenido la magnitud que él esperaba. Señor presidente, ¿cuántos muertos esperaba usted? ¿Cuántas personas lo llevaban a considerar que el paro sí era un paro que ameritaba la atención? Paréntesis cerrado. Mientras eso sucedía, vimos la más larga, lo dice Boyacá, 7 días, la más larga congestión de la historia en la autopista. Agricultores, comerciantes, gentes laboriosas atrapadas en la carretera central del norte, en Ventaquemada, en el puente de Boyacá, en la Germania, la gente buena de Boyacá. Y como lo decían los boyacenses ayer, cuando salen a la carretera no es porque tengan una vocación de revuelta, ni de ofensa, ni de daño a la ciudadanía, es porque tienen hambre. Porque es que los paperos de Colombia tienen hambre, como tienen hambre muchos de los pequeños lecheros de nuestro país, como tienen hambre los que cultivan las hortalizas, los que cultivan el campo, pero ha resultado
demasiado trivial para los altos heliotropos del gobierno nacional fijarse en el dolor y el padecimiento de los campesinos de Colombia. Y porque el diálogo social no se mantuvo con disciplina, es que hoy a las carreras tratan de entender qué es lo que está pasando. Los acuerdos de la prosperidad que se promocionan como el escenario para el diálogo popular, señor presidente, son realmente unos shows de televisión. Allá solo puede hablar el que ha sido ensayado el día anterior con un libreto, el que llega a pedir la palabra, el que llega a intervenir, el que no está dentro del circuito de las intervenciones programadas, simplemente no puede abrir su boca. Eso ha ido matando el diálogo popular. Tanto funcionario, y lo digo con respeto y lo digo sin el ánimo de ofender a nadie, tanto funcionario encerrado en su despacho en Bogotá, tanta gente con tanto grado, posgrado, doctorado, que en la vida ha recorrido los caminos del sufrimiento de Colombia, producen, por supuesto, como tenemos hoy, un gobierno alejado de la realidad ciudadana, alejado de la realidad colombiana, alejado de los sectores productivos y por ende también un gobierno que confunde la protesta legítima con lo que en el fondo se incuba cuando intereses criminales estimulan a la gente a salir a la calle. Rechazamos de manera contundente, de manera categórica, toda utilización de la violencia, las vías de hecho. Rechazamos la infiltración de las organizaciones criminales en las movilizaciones sociales, pero al mismo tiempo le pedimos al gobierno que tenga la capacidad de distinguir entre unos y otros. El señor ministro de Minas, y retomo el ejemplo, no ha podido ni siquiera aplicar la ley 1333, ni siquiera entender su contenido a la hora de diferenciar los mecanismos que la ley establece en ese frente. Como gran proeza, señor presidente, la señora ministra de Educación dice en su rendición de cuentas que qué pena, que no han logrado tener lista la reforma a la educación superior, que no alcanzaron ya este semestre, se les acabó el gobierno, pero que en diciembre de pronto lo tienen para ver si en marzo del año entrante la presentan, después de que el gobierno ha tenido 8 periodos legislativos. Y la señora ministra, después de que se levantaron las movilizaciones estudiantiles, se comprometió a que ese diálogo social se adelantaba con los estudiantes de Colombia. Pues no. ¿Cómo le parece, señor presidente, que primero llegó el proyecto de la MANI, el proyecto de los estudiantes de Colombia, porque el Ministerio de Educación no ha podido tener listo su proyecto de financiación de la educación pública? ¿Y qué ha pasado con la universidad en Colombia, con la universidad pública? Quebrada. ¿Qué ha pasado con las universidades que deben ser las garantes de equidad en Colombia al ampliar la matrícula a los sectores populares? Quebradas. ¿Qué ha pasado con la infraestructura de la Universidad Nacional? Destruida. ¿Qué ha pasado con las universidades públicas de Colombia? Quebradas. ¿Qué ha pasado con el flujo de recursos para la universidad colombiana? Cerrado. De manera que lo que aquí vemos es el acumulado de un gobierno que le perdió el afecto, el pulso, la disciplina al diálogo con los sectores populares. Por eso, señor presidente, y ya voy terminando, creo que lo que procede en este momento es que los funcionarios se concentren más en la solución de los problemas y no en los titulares de prensa. A mí me asombra que a veces tienen más periodistas y asesores de prensa los ministros que técnicos en los asuntos que se requieren para resolver los problemas apremiantes. Por eso dan partes irreales, por eso no aciertan en los diagnósticos, por eso se alejan de la gente, por eso ellos mismos, a veces hasta de buena fe, imagino yo, se echan cuentos para mostrar en las cifras realizaciones que no coinciden con lo que ocurre en el país. La fórmula no puede ser otra que... Gracias, señor presidente. Decía, la fórmula no puede ser otra
que evitar las soluciones simplistas y la satanización de los buenos colombianos. La fórmula no puede seguir siendo la de tratar por igual al colombiano que quiere trabajar y aguanta hambre porque las circunstancias así se lo van imponiendo, que al delincuente que utiliza su poder o las armas o la intimidación para derivar un beneficio personal. El gobierno tiene que empezar a distinguir, salir de la retórica de las compuertas del diálogo están abiertas para decir con quiénes sí se dialoga y con quiénes se ejerce la autoridad. Se ejerce la autoridad con los delincuentes, se ejerce la autoridad con las BACRIM, se ejerce la autoridad con los narcotraficantes, con ellos sí, pero no puede suceder que con ellos aparezca vacilante el gobierno, que con ellos aparezca complaciente el gobierno, cuando luce implacable con quienes están tratando de construir un proyecto de vida. Queremos a los ministros, a sus equipos técnicos, entendiendo las necesidades del corazón, del terreno, de la cotidianidad de nuestra gente. El diálogo no puede estar improvisado cada mañana, improvisando el vocero, el interlocutor, el mensaje, la foto y el comunicado de prensa. Tiene que obedecer a un designio estratégico de la política sectorial y tiene, por supuesto, que evitar la satanización de quienes legítimamente quieren que su voz se escuche. Yo, en esa línea, señor presidente, termino diciendo que apoyamos todo esfuerzo para contener las vías de hecho. Apoyamos todo esfuerzo para evitar la violencia, pero rechazamos toda generalización que elude la comprensión real de los problemas del pueblo colombiano. Les pedimos dedicación, devoción, amor por el pueblo colombiano a los funcionarios que son responsables de resolver hoy esta compleja situación de ebullición social que se está presentando, en la que hay realmente una oportunidad para que se cancele el sobregiro de diálogo social que ha venido acumulando el gobierno del presidente Santos desde que asumió el poder el 7 de agosto del año 2010. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable